Bueno, damos vuelta a la página, nos vamos al próximo contacto. Tratamos durante la semana, el productor Hernán se comunicó, lo logró encontrar. Para nosotros aquí desde el interior por ahí es un desafío importante tratar de dar con el próximo entrevistado que vamos a tener, que es un referente, lo siguen en las redes sociales, lo siguen a través de sus columnas de opiniones, el Canal Rural, a través de la página, por supuesto, y es el gerente de noticias de Canal Rural, que es Carlos Echepare, que ya está en línea con nosotros, tengo entendido, desde España. Carlos, muy buenos días. Cecilia Brogi y Andrés Ottawa lo saludan desde La Matera, aquí desde Gualeguaychú. ¿Cómo está usted? Hola Cecilia, Andrés, ¿cómo están? Bueno, Buenos muchísimos días. buenos días. 5 horas de diferencia más o menos tenemos con Argentina, Carlos. Sí, son las 13, déjame ver, 21, aquí. Bien, bueno, para nosotros es un gusto poder charlar con usted y la verdad que tener al gerente de noticias de Canal Rural, uno de los periodistas en este caso más seguidos a través de las redes sociales, sus columnas y demás, la verdad que para nosotros es un orgullo. Así que desde ya le agradecemos la posibilidad de charlar con usted. ¿Mm? Bueno, No, Carlos. por favor, el placer es mío, como siempre. Bueno, Carlos, ¿cómo viene analizando estos últimos cambios que ha habido? Vamos a arrancar por acá, eh, principalmente con el gabinete y sobre todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Julián Domínguez, ¿cuál es su lectura de esto? Mirá, en principio y después de las elecciones y el cambio que se produjo, la verdad es que yo era un poquito más optimista. Ujú. Eh, Sobre todo porque daba la sensación que el nuevo ministro de Agricultura había recuperado algún tipo de poder. Eh, Venía con un respaldo que daba la anterior no, y esto se materializó con los anuncios. Ujú. Ahora, después de los anuncios de las primeras 48, 72 horas, a la concreción, ahí ya hubo una distancia muy grande y se nota evidentemente que mi optimismo o mi poco optimismo que había Ujú. está desapareciendo, ¿no? Porque evidentemente las medidas que se tomaron hasta ahora están lejos de lo que se había anunciado en su momento. Ujú. ¿Estos cambios para su lectura son netamente electoralistas o es simplemente estirar un poco más todo esto? Yo creo que el resultado de las elecciones, por supuesto, tuvo muchísimo que ver en todo esto, ¿no? Ujú. Ahora, está claro que en la medida que la situación se siga desarrollando como se está desarrollando hasta ahora, va a ser todo lo contrario de lo que se suponía que estaban buscando. Me parece que si estaban buscando revertir de alguna manera la espalda que le está dando el campo a este gobierno, lo que están logrando es todo lo contrario. Si alguien votó al gobierno después de ver lo que está pasando en estos últimos días, evidentemente no creo que lo vote ahora en las elecciones que son un poco más serias que las que fueron las pasos, ¿no? Que en realidad fueron una gran encuesta. Ujú. Carlos, a partir de los anuncios que ha habido en el tema de exportaciones y demás, tanto en carne, que por allí son las más puntuales, y ahora con el tema del maíz, siguen siendo prácticamente las mismas medidas, inclusive hasta lo que hace el control de precios. Son medidas que uno recuerda se utilizaron en gobiernos anteriores, pero tampoco dieron resultado. ¿Deberían dar resultado ahora? No, no, para nada, tenés razón. Es decir, yo que soy un poco más grande que ustedes, me imagino, estas medidas las vengo viendo desde casi que nací, te diría, y por eso la Argentina, uno de los grandes problemas que sigue sin resolver es el tema de la inflación, porque siempre hace exactamente lo mismo. Como bien decís vos, el reemplazo de español por Feletti es haber reemplazado al alumna por el maestro, con lo cual no tengo grandes expectativas por ese lado. Y respecto a lo que hace a nuestro sector en particular, el manejo de las exportaciones que hace este gobierno, en realidad viene desde el primer día que asumió. Lo que pasa es que la gente, y en particular los productores, es como que durante un tiempo estuvieron y siguen de alguna manera adormecidos. Es decir, no hay que olvidarse que el primer control que se pone es en enero del 2020, es decir, a unos días de asumir el gobierno, cuando se llega a un acuerdo, esto siempre entre comillas lo del acuerdo, con la cadena del trigo para limitar las exportaciones de trigo.
cosa que viene ocurriendo, te repito, desde enero del 2020. En diciembre del 2020 se produce ese cierre de una semana del maíz para llegar a un acuerdo muy parecido al del trigo, que es lo que se puso en práctica ahora. Es decir, esto no es nuevo, lo veníamos suponiendo que iba a ocurrir. Se estiró un poquito más en el tiempo porque la cosecha de maíz fue más grande, y entonces eso permitió, digamos, de alguna manera, dejar lo que ellos llaman el saldo exportable hasta 38,5 millones de toneladas. Y lo que pasa con la carne, que fue en realidad lo que hizo saltar la reacción de los productores, tampoco es nuevo porque lo hemos visto en otras oportunidades, y las medidas que se tomaron ahora simplemente es habilitar un cupo sobre el cupo que ya había. Con lo cual te diría que si vos sumás todo esto y a eso le sumás la vuelta del diferencial arancelario del soja, el fideicomiso que se armó a costa de los productores supuestamente para mantener controlado el precio de los aceites en el mercado interno, si sumás todo eso, ya los productores les están sacando bastante más de $1.000 millones en este año y medio de gobierno, únicamente por este tipo de medidas. A eso hay que sumarle, por supuesto, los derechos de exportación y algo que es mucho más negativo todavía, que es el tema del diferencial cambiario. Claro. Con lo cual, evidentemente, el cóctel es más que preocupante, y por eso los productores, y estamos hablando de los productores, casi te diría, de la pampa húmeda, o que producen los principales productos de la pampa húmeda, ni que hablar de cuando te metes en economías regionales o con producciones como la lechera, ¿no? Seguro. Y Carlos, usted decía, por decir, el sector estaba un tanto adormecido, y yo, que particularmente que lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, inclusive hasta sus redes sociales, usted siempre fue, digamos, ciertamente crítico hacia parte de la dirigencia agropecuaria en esto de ser adormecido, que por allí no tenía el poder de negociación que por ahí suele tener la industria, que tiene otro tipo de negociación, o poder de lobby de alguna manera a la hora de ir a negociar con el gobierno. ¿Sigue creyendo lo mismo usted? Sí. Lo que pasa que, como bien decís, yo soy muchas veces muy crítico de los dirigentes, a quienes por otra parte valoro el esfuerzo que hacen, porque no es fácil ser dirigente de los productores agropecuarios en la Argentina, primero porque son amateurs, básicamente no hay profesionales y se enfrentan a profesionales. Segundo, porque no te olvides que el dirigente agropecuario está cuestionado desde afuera y cuestionado desde adentro, desde sus propias bases. Por eso existen los que llamamos autoconvocados, y tienen poco apoyo interno. Entonces, cuando van a negociar, más allá de la capacidad o no que tenga, es muy difícil que vos te sientes en una mesa de negociación con gente que conoce muy bien su negocio, como pueden ser exportadores o industriales, ya sea de carne o de leche o de granos. Es muy difícil que vos te sientes a negociar sabiendo quien tenés enfrente, primero, que tiene mucho más conocimientos que los dirigentes de los productores del negocio. Y segundo, que no tenés enfrente a quien representa el conjunto de los productores, porque si yo hice una encuesta días pasados en Twitter y te das cuenta que son muy pocos los productores que participan de la actividad en las entidades. Y en ese sentido es muy fácil también criticar desde afuera y no involucrarse. Muchas veces me dicen, no es fácil porque no te dejan meterte. También lo entiendo, pero es mucho más fácil de lo que uno supone, porque si uno mira las entidades de productores, la verdad es que no hace falta tanta cantidad de gente para modificar el estatus actual. Si realmente lo que quieren es modificar el estatus actual, participando un poquito más de las entidades, lo podrían lograr. Ahora, yo insisto, el 2008 fue un acto que se da una vez en la vida, te diría. Y fue un partido que ganaron los amateurs contra los profesionales. Pero vos con un equipo de amateurs no podés ganar la Copa del Mundo. Claro. Difícilmente puedas. Vas a ganar un partido a lo mejor y vas a hacer noticia. Eso fue lo que fue en el 2008. Del 2008 hasta acá, sobre todo el gobierno, y en particular, que es el mismo que estaba entonces. Recordemos, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, bueno, ahora le sumás a Aníbal Fernández, si querés, así, tenés un montón de gente que es la misma. En ese sentido aprendió mucho. Y aprendió que mucho más que lo que aprendimos nosotros como referentes del sector. Y una cosa que aprendió es que es mucho más fácil para el gobierno negociar con quienes manejan la billetera, como siempre digo yo, que quienes producen los dólares. Los dólares los producen los productores. La billetera la manejan 10 empresas, o 15 si querés. Y entonces se sientan con las 15 empresas y negocian de una manera
mucho más fácil, mucho más directa, y hablan de negocios y dejan de lado la política. Y en ese caso el gobierno tiene un discurso de que ayuda al pequeño productor, de que ayuda al mediano productor, un discurso nacional y popular. Y en realidad cuando vos analizás, como lo hago habitualmente yo, con números, Sí, sí. es decir, con fundamento, dejando la política de lado, nunca las grandes industrias exportadoras han ganado tanta plata como en los 10 años de Cristina Kirchner anterior y en estos 2 años que llevamos ya casi de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Jamás han ganado tanta plata como en ese momento. Entonces, por un lado te dan un discurso y por otro lado el negocio va atacando a los productores, suponiendo que ellos creen que atacan a las grandes oligarquías. Y no se han dado cuenta que el campo argentino ya no es más de las grandes oligarquías. Que el campo argentino básicamente está conformado por pequeños, medianos productores, por arrendatarios, por todo lo que ya sabemos. Sí. Que puede haber todavía alguno, pero seguro que puede haber. Pero ellos son los que negocian con el gobierno y no vamos a dar nombres para no herir susceptibilidades. Pero los que administran grandes empresas que están vinculadas a los campos son casi, te diría, oídos permanentes por el gobierno. Lo que falta es que el gobierno escuche a los verdaderos hombres de campo. Y ahí viene la crítica que yo les hago a los dirigentes. Falta que esos dirigentes tengan algún nivel de acercamiento mucho más importante con el conjunto de la sociedad. Y a veces eso se confunde y algunos que quieren jugarlas de comunicadores en favor del campo terminan perjudicándolos. Carlos, me quedé pensando en esto y sobre todo en el tema de los acercamientos. El día pasado usted tuvo una reunión con múltiples periodistas donde analizaron esta encuesta que mencionaba. ¿Cuál fue el balance que sacó de esa encuesta? Mirá, la idea era de alguna manera ver si yo pensaba muy diferente respecto de la realidad de lo que era la realidad. Y la encuesta es que me demostró que no, que efectivamente la realidad es como uno la piensa, lo cual por un lado me pone muy contento porque no estoy tan lejos de ver esa realidad que la que una piensa del sector, pero por otro lado me preocupa porque, te insisto, ahí lo que pudimos ver es que el productor no se siente representado por los dirigentes actuales, que el productor no participa, que el productor ve su actividad como una pasión y no como un negocio. Seguramente vos o yo tenemos muchas pasiones, pero tenemos que ganarnos la vida. Y claro, ganándonos la vida lo hacemos defendiendo nuestro trabajo como corresponde defenderlo. Y después, si además de eso nuestro trabajo se transforma en una pasión, mucho mejor todavía, pero para seguir manteniendo esa pasión tenés que vivir y tenés que ganar. Y en ese sentido, ahí es la diferencia que yo te explicaba entre amateurs y profesionales. Claro. Vos a un presidente de una empresa exportadora o industrial, ¿qué le vas a hablar? ¿De pasión? Ese tipo está para ganar plata, hacer negocio y asegurarse su bonus de fin de año. Mientras que enfrente tienes gente que te dice que trabaja por pasión. Y entonces ahí tenés el problema. Y a eso sumale la clase política. La clase política no va a cambiar en su actitud respecto al campo mientras el conjunto de la sociedad no se lo pida. Si el conjunto de la sociedad, como dice mi amigo Jorge Jacobe, le es muy fácil pegarle al campo. O vos, por eso te digo que lo del 2008 no hay que confundirse, lo del 2008 fue un acto que nunca más se va a repetir en la vida, había un contexto muy especial en aquel momento y demás. Hoy eso no lo tenemos, pero eso de creerse que la sociedad salió en apoyo del campo en el 2008 es un error. En el 2008 la sociedad salió en contra de, claro, no en apoyo de. Y entonces, a partir de ahí yo creo que hay una confusión, por eso te decía que lo que hay que tratar de hacer es acercarse. Cuando yo muchas veces le digo al productor agropecuario, y esto me lo enseñó un viejo dirigente, no es una cosa mía. Si yo le voy a hablar a un obrero, si tiene la suerte de tener trabajo, o casi a un desocupado, como hay en los grandes cordones del Gran Buenos Aires, de cierre de exportaciones, de ROEs, de derechos de exportación, ¿realmente vos creés que ese señor me va a poder entender a mí cuando el señor ese no sabe si va a comer al día siguiente? Entonces, eso es lo que hay que entender. Y entender esa parte de la sociedad. Otra cosa que yo sabía que era así, pero que a mí me sorprendió porque además muestra un nivel de sinceridad realmente importante. Una de las preguntas era, ¿a quién escucha el campo? Si a quien piensa como ellos, a quien piensa diferente, hay que escuchar a todos. Y ganó a quien piensa como ellos, claro, es decir, y por un amplio margen. Claro. A quien piensa diferente no llegó ni al 10%.
¿Eso qué quiere decir? Que si vos querés realmente entender lo que pasa, tenés que escuchar al diferente, por dos razones. Primero, porque a lo mejor aprendés algo, porque a lo mejor el equivocado sos vos en algunas cosas, pero también porque si querés enseñarle y convencerlo de lo que vos pensás, primero tenés que escucharlo, para debatirle, para rebatir, para polemizar si querés. A lo mejor ninguno de los dos cambia de opinión, pero por lo menos sabés cómo piensa el otro. Y nosotros estamos acostumbrados a nuestro sector, y lo podés ver todo el tiempo, cuando ves las reuniones que se arman, inclusive ahora por Zoom, que hay infinidad de reuniones, siempre llaman a la gente que piensa como ellos. Y entonces es muy difícil involucrarte con el resto de la sociedad. Porque si vas a escuchar siempre a quien te da la razón, te dice que sos lo mejor del mundo, que sos el más lindo, que sos perfecto, ¿qué vas a cambiar? Claro. Pero bueno, se está acostumbrado a eso de hablar a la tribuna y que la tribuna pida que hablen para la tribuna de alguna manera, inclusive en todos los sectores, ¿no? Exactamente. Me da la sensación pero hay una de diferencia. eso. Te voy a decir cuál es la diferencia, fíjate vos. Cuando hay un problema con otro sector de la economía, si me permitís, cualquiera sea él, energía, minería, financiero, los medios los ves que salen enseguida a cubrir ese tema y los cubren como si estuvieran defendiendo la patria. Y de ese lado se los, entre comillas, retribuye todo el tiempo. Hay un caso, mira, no vamos a dar nombre para no entrar en problemas, pero hay un caso muy concreto que es el de un supermercado muy importante de la Argentina, que tiene montones de problemas, que siempre está con todos los gobiernos y que nunca viste una palabra en contra de ese supermercado en los medios. Ahora mirá los medios y vas a ver la cantidad de publicidad que ese supermercado le da. En cambio, cuando el problema es del campo, muchos se acercan pensando que el campo, como tiene esa idea de próspero, de mucho dinero, les va a aportar mucho dinero. Y vos sabés lo que significa sacarle un mango a los productores o a los representantes del sector. Entonces no hace falta que yo te lo explique demasiado. Cuando se dan cuenta de eso, vuelven a lo viejo, que les es mucho más retributivo. Y eso también hay que entenderlo, porque es un negocio, como te dije antes, no es una pasión. Mi pasión es Boca. Sí, pero ya lo sé, yo jugando en Boca ni de aguatero. Jugando en Boca ni de aguatero, ¿entendés lo que te digo? Seguro. Ese es el problema. Seguro. Carlos, usted está en España en este momento. ¿Cómo nos ven desde allá? Eso es un largo de explicar. Primero que no nos entienden. No entienden, ellos todavía tienen la idea de una Argentina próspera. Pensá que muchos españoles, yo estoy en particular en el País Vasco, pero mira, en este momento estoy en Burgos, pero fueron a la Argentina a ganarse la vida. Muchos volvieron multimillonarios, vos acá todavía no lo podés creer, cuando ves en los pueblos los palacios hechos por los que ellos llaman los indianos, que eran los que venían de las Indias, es decir, de Sudamérica básicamente, y muchos se quedaron en la Argentina y son los parientes ricos todavía. Ahora, no pueden creerlo. No pueden creerlo porque cuando vos les explicás, ellos todavía tienen la idea del corralito. Es decir, la última gran crisis argentina que se conoció en el mundo es la del corralito. Después de eso es como el mundo dijo, bueno, que se arreglen como puedan. Entonces, cuando vos venís y les explicás todo lo que pasa, y además, lo que es más grave, porque en este tiempo que yo estoy aquí de manera, digamos, transitoria, he visto llegar montones de argentinos. Yo me quedo asombrado. No pasa semana en que no aparezca alguien nuevo por aquí. Y no tanto jóvenes, que sí los hay, sino gente grande, gente de mi edad, que está viniéndose de la Argentina, habiendo vendido todo en la Argentina y viendo qué puede hacer. Aquí se asombran. Y hay que valorar algo. En general, nos respetan mucho. Es decir, todavía tienen un profundo cariño y respeto por nosotros. Y eso hay que valorarlo porque muchas veces se dice que no es así. Y yo te puedo asegurar que es todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que más admiran de nosotros? Lo que ellos llaman la capacidad de improvisación. Claro. Es decir, acá, que es en definitiva Europa, están acostumbrados a un manual. Y es muy difícil sacarlos del manual. Y frente a un problema se agobian porque el manual no dice cómo enfrentar el problema. Y nosotros que estamos tan acostumbrados a enfrentar problemas todo el tiempo, parecemos genios. Y la verdad es que no lo somos. Por ejemplo, ahora Europa está pasando por una situación muy complicada en temas de energía, en temas de inflación. Pero claro, ellos van a tener, y están desesperados por eso, una inflación que a lo mejor va a llegar al 10-12% en un año.
Oh, Cuando yo le digo que esa es la inflación argentina de un mes o de 2 meses, claro, me miran con cara como diciendo me estás mintiendo. O cuando le explico que se pagan derechos de exportación para exportar los productos que la Argentina necesita para generar dólares, no lo pueden creer. Te dicen, no, deben ser de importación, como acá. Les digo, no, de exportación. Es decir, el que produce soja paga en la Argentina 33% por producir soja. Y ahí es cuando se agarran la cabeza. O cuando le decís que ahora está prohibida la exportación de carne. claro, Es lo que no entienden. Es muy difícil de entender todo eso. seguro. Entonces te empiezan a preguntar algunas cuestiones políticas y cuando se las empezás a explicar te dicen, no, ya no hace falta que me expliques nada más. Solamente contame cada que pasa algo si es bueno o malo para vos. Sí, Porque es muy difícil de entenderlos en el mundo. sí, definitivamente. Somos, por ahí, somos inexplicables los argentinos en ese sentido. La última, Pero Carlos. tiene sus ventajas, ya te digo. Sí, Venís acá y sos un fenómeno. sí. Sí, el poder de resiliencia, como se dice ahora, o de Exactamente. reconvertirse de los argentinos ante las crisis, y como decía usted, que tiene algunos años más que nosotros, el hecho de poder reconvertirse y de salir de las crisis de los argentinos, no todo el mundo lo tiene, definitivamente. ¿Sabés qué pasa? Una de las cosas que ellos piensan, si nos pasa todo eso, ¿cómo seguimos existiendo? Claro. Es decir, no entienden nuestro amor por el dólar Ujú, y dicen, pero ¿y la moneda de ustedes? No, la moneda de ustedes, yo conozco gente que he ujú. conocido en la Argentina, que ha ido a ver a la Argentina cuando el dólar valía 20 pesos, y cuando hoy le digo que vale 200, me dicen, pero si yo fui hace 3 años, le digo, sí, bueno, cambió. Cambió. Sí. Pasa, las cosas pasan muy rápido en la Argentina, exactamente. Carlos, la última para ya dejarlo en libertad y agradecer el tiempo. ¿Cómo es llevar adelante la gerencia de noticias de Canal Rural y desde tan lejos tal vez? ¿Es complicado? No es fácil, pero No. tengo un equipo realmente de gente, para mí joven, porque son Ujú, todos más chicos que yo, de primera, con los ujú, cuales básicamente eh, los, los a ver, los llevé yo en su momento ujú. a la gran mayoría y responden de maravillas. Es cierto que ahora con la tecnología uno se mantiene al tanto todo el tiempo porque no te queda más remedio, ¿no? Seguro. Y no es fácil con la diferencia de horas. Yo estoy deseando que hay una hora que se va a cortar en cualquier momento, que la corten rápido porque esa hora me cambia de las 2 de la mañana a la 1 de la mañana y ya es una hora más de sueño. Pero, Claro. pero realmente lo que hay que destacar es el trabajo en equipo, sobre todo porque además vino la pandemia, ¿no? Exacto. Y cuando prácticamente todo el canal se mantuvo en su casa, los periodistas siguieron trabajando y los técnicos siguieron trabajando y fueron los del noticiero, básicamente, los que, y los programas. Ujú, Pero hay un trabajo mancomunado, sobre todo con muchísimos periodistas que hay alrededor del país que vos sabés que hacen los programas. Y a mí muchas veces me duele, ujú. porque, y déjame que lo diga esto, Por porque favor. de alguna manera son hasta maltratados por el propio sector. Es decir, cuando va una estrella de Buenos Aires, Ujú, los productores se vuelven locos. Y cuando tienen al productor que les defiende los porotos todos los días, no lo tratan de la misma manera. Cuando tienen al periodista en el pueblo, digamos, ujú. lo ven de otra manera. Y a mí eso me duele mucho. Eso es también lo que yo te digo respecto a lo que es el acercarse más a la sociedad, ¿no? Hay que valorar el trabajo, sobre todo el que está día a día con vos. Carlos, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha brindado dentro de su día, de su sábado, que por ahí puede ser su día de descanso. Le mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias. No, ha sido un placer. Un saludo para todos. Gracias. Carlos Echepare es el gerente de noticias de Canal Rural.